Existen diferentes etapas en la vida del joven para poder avanzar camino a su adultez. La primera etapa que nosotros encontramos es la línea de la infancia, de 0 a 5 años. Se considera que una persona está en esa línea de la infancia y el joven sigue avanzando, el ser humano sigue avanzando a una segunda etapa, y es la etapa de la niñez, de 6 a 10 años, donde todo gira con base a sus padres, donde el niño de 6 a 10 años está también en esa etapa de exploración, conociéndose a sí mismo y también su entorno. Tenemos otra etapa importante y es la preadolescencia, que va desde los 11 a los 12 años. Una etapa también de experiencias maravillosas que seguramente ya muchos hemos pasado por ahí. Estamos en otra etapa, que es la etapa de la adolescencia, y va de los 13 a los 17 años. ¿Alguien se identifica con esta etapa? Y tenemos la última etapa, que va de los 18 hasta los 30 años. ¿Alguien se identifica en esta etapa? Muy bien, esa es una etapa de la juventud. Diferentes etapas en esa escalera especial que nosotros tenemos en la vida, en el crecimiento, en el desarrollo del ser humano. Un escritor francés escribió acerca de esta etapa especial y dijo lo siguiente: en los ojos del joven arde la llama, en los ojos del viejo brilla la luz. ¿Qué hay en los ojos del joven? Hay fuego, mis hermanos. Hay esa llama de ganas, hay esa actitud, hay esa vitalidad, esa fortaleza. Yo quiero que mires a la persona que tienes al lado y mira si tiene esa llama en sus ojos, esa fortaleza, esa vitalidad, esas ganas de querer avanzar. Eso encontramos en el joven. Encontramos esperanza, encontramos ánimo, aliento. Cuando una iglesia tiene jóvenes, mis hermanos, es una iglesia que se activa, es una iglesia viva. Querido joven, tú necesitas colaborar en la causa de Dios, porque tú tienes un potencial que no se encuentra en ninguna otra etapa de la vida del ser humano. Y quiero que podamos analizar las virtudes de la juventud, si podemos avanzar un poco más para poder descubrir cuáles son esas virtudes que tiene el joven. Vamos a ver, número 1, el joven, encontramos en el joven la valentía. ¿Cómo es el joven? El joven es valiente, el joven es capaz de lanzarse de una gran roca al río, el joven es capaz de hacer con osadía cantidad de cosas que quizás un niño no, que quizás un ancianito no, pero el joven es valiente. ¿Qué más encontramos en el joven? En el joven hay belleza. Y si no, vuelvan a mirar a la persona que tienen al lado. Ahí encontramos la belleza, mis hermanos, encontramos la lozanía de la vida. ¿Qué más encontramos en esta etapa especial, en estas virtudes del joven? Encontramos fortaleza. Hoy veíamos jóvenes valientes, jóvenes fuertes, cómo se lanzaban a la piscina y cómo estaban allí con sus brazos para poder ganarle al hermano Ruelas en la natación. Creo que uno que otro alcanzó a llevarle el ritmo al hermano, pero hay fuerza en el joven, hay esa capacidad especial de hacer grandes cosas. Pero ahí no terminamos este ramo de flores. Algo más en el joven. Encontramos la inteligencia. El cerebro se encuentra como una esponja absorbiendo conocimiento. Por eso en esta etapa el joven necesita leer, necesita estudiar. Es una etapa de aprendizaje donde el joven puede captar cantidad de cosas con facilidad que no lo haría en otra etapa de su vida. ¿Qué más encontramos en el joven? No hay los achaques de la vida. No hay esas enfermedades que a veces vemos de pronto en la vejez. Hay vitalidad, hay salud. Están sus rostros rojos, ¿verdad? De vitalidad. Bueno, hoy estamos un poquito rojos por la piscina, pero
constantemente el joven se encuentra en esa lozanía de su vida. Hay vitalidad, hay salud, hay energía para poder avanzar. Algo muy importante que también encontramos en la juventud: la visión. El joven es capaz de ver una situación totalmente diferente. Tiene visión y el joven dice: sí podemos hacerlo. Cuando el mundo dice: no, es que es imposible, ¿qué dice el joven? Sí es posible hacerlo. Vamos a hacerlo, porque el joven tiene una visión. El joven quiere comerse al mundo. Y el joven tiene esa capacidad de ver la vida en un estado totalmente diferente. Y la última, es una de mis favoritas. El joven tiene ganas. El joven no es perezoso. El joven tiene ganas de trabajar por Dios. El joven tiene ganas de estudiar. El joven tiene propósitos en su vida. Yo espero que esta sea la situación de cada uno de los jóvenes que nos encontramos aquí en esta mañana. Que tengamos estas virtudes especiales. Hay unas características importantes que quisiera compartir acerca de la juventud. Y son elementos que encontramos en esta etapa importante de la juventud. Número 1, la juventud es la etapa de vivir la realidad. Ya no nos encontramos en un mundo de fantasías. Ya el ser humano, el joven, ha dejado esa etapa de la infancia, de su adolescencia, y ahora entra en una realidad. El joven sabe que la vida es en serio. Y el joven comprende que necesita vivir la realidad de su vida. Que cada decisión que tome resulta trascendental para su existencia, que tendrá efectos en la siguiente etapa de la adultez. Otra característica que encontramos en el joven es el autoconocimiento. El joven sabe distinguir lo importante de lo urgente. El joven empieza a conocerse y dice: soy capaz de hacer aquello, no soy capaz de hacer aquella cosa. El joven empieza a conocerse, a experimentar y empieza a trazar esas líneas de límites en su vida. Porque el joven va creciendo en conocimiento. Ya no es un niño. No, el joven ahora es capaz de tomar sus propias decisiones. ¿Qué más encontramos en estas características del joven? El joven tiene un sentido de responsabilidad. Alguno podrá decir: wow, ¿eso seré yo? ¿Todo eso soy yo? Claro, porque esos somos los jóvenes. Tenemos ese sentido de responsabilidad y ponemos la vista adelante y somos capaces de responder ya por nuestros actos. Legalmente, una persona mayor de 18 años ya tiene que responder por sus actos. Por eso decimos que el joven tiene ese sentido de responsabilidad. Y quiero citar una característica más. Quizás alguien pueda emocionarse con esta característica, y es la etapa de emociones fuertes. En estos años de su vida, cuando las y los jóvenes comienzan a descubrir lo que es el amor realmente, empiezan ahora a tener más importancia por conseguir una pareja. Y no está mal, querido joven. Es importante, es necesario poder conseguir a alguien con quien compartir la carrera de la vida. Poder encontrar a alguien con quien podamos abrir nuestro corazón. Es lo más lindo en esa etapa de la juventud. Pero son decisiones serias que nosotros tenemos que tomar. Son decisiones que han de tomarse con cautela. Son decisiones que tienen que tomarse lentamente y en oración. ¿Cuántos jóvenes fracasan en esta parte? ¿Cuántos jóvenes toman decisiones emocionales a la ligera sin medir de causa a efecto? Y el enemigo sabe que el joven puede ser destruido por las decisiones emocionales. Satanás sabe que si hace que el joven tome decisiones aceleradas, destruye su futuro. Mis queridos hermanos, necesitamos avanzar de la mano de Dios. Hay otra parte importante y es la proyección.
que tiene el joven. Durante esta etapa, el joven comienza a pensar en su futuro. Empieza ahora a pensar en su profesión. Ahora el joven desea estudiar, desea capacitarse, desea tener herramientas de vida para poder avanzar. Son etapas que encontramos en la juventud. La hermana White da un consejo en Mensajes para los Jóvenes, la página número 16, y quiero citarla en este momento. La sierva del Señor dice: querido joven, te ruego que seas prudente y consideres el resultado de llevar una vida sin freno. ¿Qué pasa cuando pisamos el acelerador a fondo? Podemos estrellarnos. El joven, necesitamos a veces esos frenos en la vida. No podemos ir como en una autopista a 180 kilómetros por hora, porque podemos encontrar algunos obstáculos en nuestro camino. No os engañéis, nadie puede burlarse de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué pasa cuando el joven solo siembra o solo vive para satisfacer sus pasiones? Oh, mis hermanos, eso mismo vamos a recoger. Pero cuando el joven siembra para su espíritu, ahora el joven es un ser espiritual, es un ser sabio e inteligente. Quiero contarles la historia de un burrito. Anoche el pastor Víctor nos recogió. Veníamos por la carretera conversando, estaba un poquito oscuro y de repente nos encontramos un burrito. Y ese burrito se atravesó. Y cuando se atraviesa ese burrito, ahora el pastor necesita frenar. Y entonces logra esquivar el burrito. ¡Oh, qué susto! ¡Qué susto! Veníamos a una velocidad prudente para poder frenar y esquivar el burrito. Pero la historia del burrito no termina acá. Veníamos ahora y el pastor me dice: el burrito tuvo mala suerte. El pastor Jairo venía atrás y se encontró en el camino al burrito muerto, lo había atropellado un tractor. Qué triste la vida del burrito. Pero no quiero centrarme en el burrito, sino en nosotros. Esos carritos que van en la carretera somos nosotros. ¿A qué velocidad llevas tu vida? A veces el joven dice: quiero una vida sin límites, quiero una vida a velocidades, quiero tomar decisiones y que nadie me diga qué tengo que hacer. Ay, pero hay burritos en el camino. Y cuando tú llevas una vida sin freno, sin control, a una velocidad acelerada, pues el riesgo de que no reacciones correctamente ante una dificultad es más. Pero cuando tú llevas una vida prudentemente de la mano de Cristo Jesús, ahora tú puedes frenar, puedes esquivar aquellas dificultades y obstáculos que puedan aparecer en tu camino. Hace un tiempo se hizo una estadística en la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur. Participaron cerca de 200 personas que tenían más de 30 años. Y se les hizo una pregunta: si pudieras volver al pasado, ¿qué consejo te darías a ti mismo siendo más joven? Miren lo que respondieron estas personas. Uno dijo: no te cases con ella. ¿Cuál fue el consejo que se dio a sí mismo? No te cases con ella. Oh, mis hermanos, ¿será ese consejo para ti, querida jovencita? ¿Cuál es el consejo que necesitamos en este momento? Personas de más de 30 años ya avanzaron, tomaron decisiones y se les dice: date un consejo a ti mismo si fueras joven, y dice: no te cases con ella. Veamos un consejo más. Termina el colegio, estudia más duro y saca tus títulos. ¿Cuántos jóvenes procrastinan en esas decisiones académicas y dicen: no, tengo mucho que hacer por delante, no voy a estudiar? No, que eso lo haga otro. El estudio en esta etapa de los millennials se tiene como algo a segundo plazo, pero es importante que el joven pueda estudiar. Un consejo, un tercer consejo: ahorra tu dinero, ahorra las moneditas y los pesos se cuidarán solos. Un consejo más, leámoslo.
Si haces algo 2 veces, se convertirá en un hábito. Ten cuidado con los hábitos que formes. ¿Qué se forma en la juventud? Se forman hábitos. Hábitos. Si tú sales en la mañana y empiezas a correr 5 minutos, el segundo día corres otros 10 minutos, al tercer día corres otros 15, te vas a dar cuenta cómo tu cuerpo se acostumbra a ese hábito. ¿Cuál es el hábito que estás desarrollando en tu vida? ¿Cuál es aquel hábito que estás permitiendo que se vaya gestando en tu vida día a día? ¿Qué es eso que haces repetitivo que te está destruyendo? ¿Cuáles son tus hábitos, querido joven? ¿Qué otro consejo se dieron a sí mismo? Nunca bases las decisiones que tomes en el miedo. A veces tomamos decisiones por miedo. Porque tengo miedo a perderla. Porque tengo miedo a perderlo. Porque tengo miedo al qué dirán. Porque tengo miedo al rechazo. Porque tengo miedo a que no me acepten. ¿Cuáles son tus temores? Si tus miedos te están llevando a tomar decisiones, entonces no son decisiones racionales. Son decisiones emocionales. Otro consejo que se dieron es: no te juntes con la gente equivocada. ¿Saben? El futuro del joven en cierta parte también depende de su círculo social, de su círculo de amigos. Hay un dicho popular que dice que el que anda en la miel, algo se le unta. Por eso el consejo que se da es: no te juntes con la gente equivocada. Y quiero citar el último consejo que se dieron a sí mismos, a sus mismos jóvenes. Dijeron cosas muy interesantes como: cree en ti mismo, ámate a ti mismo, eres adorable, no te reprimas, la vida es corta, valora cada momento. Querido joven, la juventud es una sola. Solo tienes una moneda de la vida en el paso por la juventud. Solo tienes una etapa de juventud, no se repite. La experiencia que viviste ayer quedó en el ayer, no se vuelve a repetir. Tendrás otras, pero cada día cuenta para salvación o para perdición. ¿En qué estás invirtiendo tu juventud? ¿En qué estás gastando los mejores años de tu vida? La juventud es la etapa de las decisiones más importantes de tu vida. Allí es donde sembramos el éxito o sembramos una desgracia fatal. ¿Qué estás sembrando en tu vida? Querido joven, solo tenemos una juventud. Por favor, aprovéchala al máximo de la mano del Señor. La juventud es lo más hermoso. Y si le preguntáramos al hermano Ruelas si quisiera viajar al pasado, hermano Ruelas, ¿a qué etapa quisieras volver? A la juventud. Oh, a la juventud, porque allí tomamos las decisiones más hermosas, las más lindas experiencias de la vida. Tú vales mucho para Dios y tu juventud es preciosa a sus ojos. Yo quiero que pasemos rápidamente a 3 puertas en la vida del joven. ¿Cuáles son esas 3 puertas que nosotros tenemos que pasar? 3 decisiones importantes y es bueno que podamos recordarlas. Primera puerta que tenemos que abrir. ¿Están listos? Abrámosla. ¿Qué haré con mi fe? Es una puerta de la fe. Es una puerta que no puedes ignorar. ¿Qué vas a hacer con el evangelio que ha sido entregado en tus manos? ¿Qué vas a hacer con lo que has aprendido de la Biblia? ¿Qué vas a hacer con ese temor a Dios en tu corazón? ¿Lo vas a archivar? O quizás vas a nutrirlo. Vas a tomar las cosas de la fe en serio. ¿Qué estás haciendo con tu fe? El mundo dice: mira, esas cosas de la iglesia son para ancianos. Eso es anticuado. Eso no está de moda, nos dice el mundo. Oh, mis hermanos, pero no necesitamos que la fe esté de moda para que yo pueda tomarla en serio. La vida y el camino de la fe es una de las puertas más importantes que nosotros tomamos en la vida, porque es lo que nos da seguridad, es la plataforma que nos va a ayudar a avanzar a tomar las siguientes decisiones. Veamos otra puerta que tenemos que abrir en la juventud. ¿A qué me voy a dedicar en la vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Serás un doctor? ¿Serás un profesor? ¿Serás un predicador? ¿Qué
¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar en tu vida? Pero escúchame esto, si no abres correctamente la puerta número 1, difícilmente tomarás correctamente la puerta número 2. Porque es Dios quien da la sabiduría para poder tomar la correcta decisión. ¿A qué te vas a dedicar en tu vida? ¿Cuántos están en la universidad en esta hora? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos están por entrar a la universidad? Levanten la mano. Muy bien. Y el resto está en esa proyección. Pero quiere decir que esa decisión que estamos por tomar o que has tomado, de eso dependerán muchas cosas en tu vida. Dependerá tu vida económica, dependerá tu estabilidad, dependerán muchos factores importantes. Por eso son decisiones que tomamos de la mano de Dios. Y la puerta número 3, también importante. ¿Con quién estaré el resto de mi vida? ¿Cuál será esa señorita que te va a acompañar en este camino de la vida? ¿Cuál será aquel joven que te va a ayudar en los momentos difíciles de tu vida? Quizás el amor de tu vida estará en esta sala. Por favor, mira al lado. Vamos a mirarnos. Mírense unos a otros. Yo quiero decirles que en esta sala está el amor de mi vida. Yo no sé si está el amor de tu vida en esta sala. Si ya encontraste esa persona que te pone a 1000 el corazón. Son decisiones que tenemos que tomar. Los congresos son muy bonitos. Porque en un congreso juvenil, hace muchos años, tenía 13 años cuando conocí a la que hoy es mi esposa. Por eso no te puedes perder un congreso. Porque no sabemos si en ese congreso vas a conocer a la persona que te ha de acompañar el resto de tu vida. Pero no vamos a hablar de noviazgo en esta hora, porque nuestro tema es jóvenes evangelizadores. ¿Y por qué tocamos estas 3 puertas? Yo quiero centrarme en la puerta número 2. ¿Qué seré en la vida? ¿A qué me voy a dedicar? Querido joven, cada uno de nosotros tenemos o tendremos una profesión y es algo muy respetable lo que tú quieras escoger. Pero en esa función de labor, de laboriosidad, tenemos una responsabilidad con Cristo Jesús. Cristo Jesús tenía amigos como nosotros y Él le gustaba compartir con sus amigos, pero Él hizo diferentes llamados, hizo diferentes invitaciones. Y quiero citar la palabra de Dios. El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, por favor, búscalo en tu Biblia. El capítulo 2, el verso 13 al 17 te va a contar un llamado que el Señor hizo. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo una palabra que cambió su ser. Sígueme. ¿Qué le dijo? Sígueme. En esta hora el Señor vuelve a hacer esa invitación que le hizo también allí a Leví Mateo. Le dijo, sígueme. Y estaba allí. Era un hombre de influencia. Era un hombre que tenía dinero. Era un hombre que tenía un trabajo estable. Y le dijo, sígueme. Y cuando Dios te dice, sígueme, tú no puedes ignorar esa invitación. Porque Dios está invitando a los jóvenes a que podamos seguirle. El mundo también te hace constantes invitaciones, pero el Señor te hace la invitación más especial en esta tarde. Él quiere que nosotros le sigamos. Él seguía reclutando su iglesia, seguía reclutando el equipo de hombres con el cual iba a impactar el mundo. Unas personas que estaban allí con unas redes intentando sacar algunos peces. Y dice la inspiración en Marcos 1:16, pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón, a su hermano Andrés, que echaba la red al lago, pues eran pescadores. Y le dijo, vengan, síganme. Y les dijo Jesús, yo les haré pescadores de hombres. Ellos estaban pescando esos pescados normales para su sustento, para su economía. Pero ahora el Señor quería cambiar sus redes. Quería que ellos pudieran ser pescadores de hombres. Quería darles una red especial, que era la red del Evangelio, con la cual pudieran ellos
rescatar a aquellas personas del precipicio. Querido joven, Dios nos hace una invitación también en esta tarde. Él quiere que nosotros podamos ser jóvenes pescadores de hombres. Los jóvenes tienen esa facilidad, ese encanto de poder ganar a otros jóvenes. Y siempre he pensado que un joven llama joven. Y al terminar este congreso, quizás tú irás a tu iglesia y no vas a encontrar jóvenes. Acá podemos estar contentos porque hemos venido de diferentes lugares, pero vas a llegar a iglesias donde no hay jóvenes. Recibí una invitación a ir a una iglesia que quedaba en una montaña adentro. Teníamos que caminar bastante para llegar a una montaña adentro. La iglesia era tan pequeñita que parecía como una casita de cuentos. Era pequeñita. Cuando entré allí, habían 4 viejitos. 4 viejitos. Y entonces se empezaron a presentar uno a uno. Hermano, mucho gusto, soy el director de iglesia, 85 años. Hermano, mucho gusto, soy la secretaria de iglesia, 75 años. Hermano, mucho gusto, soy la directora de jóvenes, 68 años. Y yo pregunté, ¿dónde están los jóvenes? Los jóvenes no quieren visitarnos, decían, porque los jóvenes vienen y los aburrimos. Bueno, fui a buscar los jóvenes y les dije, ¿por qué no han ido a la iglesia? Mira, yo no voy porque solo hay viejitos. Y ahí hay una trampa, porque tú no vas a la iglesia para poder ver a la persona que está al frente solamente. Tú vas a la iglesia porque es un principio de vida. Tú vas a la iglesia porque eso te ha de llenar espiritualmente. Tú vas a la iglesia porque es allí donde está la presencia de Dios. Y sin importar quién te hable de Dios, tú te enamoras más y más del Señor. Esa iglesia, mis hermanos, estaba a punto de extinguirse porque los jóvenes no querían volver. ¿Será que esa es tu condición? ¿Has tomado esa apatía en los caminos espirituales? Y has dicho, mejor que vaya otro. Verán, la Biblia nos narra acerca de un joven que recibió una invitación. Pero ese joven estaba tan ocupado que miren su respuesta. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 19, el verso 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, hablando de los mandamientos. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si tú quieres alcanzar la perfección, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Había un Dios en el corazón de este joven y era el Dios dinero. Ese Dios dinero le estaba impidiendo poder acceder a esa invitación que el Señor le estaba haciendo. Le dijo, vende todo lo que tienes y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Imagínate tener a Jesús al frente. ¿Ya lo imaginaron? Al Hijo de Dios al frente. Y que te diga, ven y sígueme. Aquel joven tomó la peor decisión de su vida, porque rechazó a Jesús. Aquel joven no se registra el nombre. ¿Saben por qué? Porque no cumplió el propósito de Dios. Si este joven hubiera aceptado al Señor en ese momento, si ese joven hubiera dicho, mira, voy a soltar lo que tengo, voy a soltar aquel Dios y voy a caminar contigo, nosotros conoceríamos el nombre de ese joven, porque quizás hubiera impactado naciones. Quizás hubiera ganado almas en Grecia, o quizás en Asia o en África. Pero este joven quedó en el olvido, porque el joven rechazó a Dios. Querido joven, no rechaces a Dios. Él te hace una invitación en esta hora y te dice, por favor, suelta a aquel Dios. Suelta esa distracción. Suelta eso que te impide caminar conmigo. Y ven y sígueme. ¿Cuál es el Dios que hay en tu corazón? ¿Cuál es ese Dios o esa cosa, ese hábito, esa persona que te está impidiendo ese crecimiento espiritual? Tienes que tomar valentía, soltarlo y caminar de la mano de Dios. Aquel joven se fue muy triste y hasta ahí sabemos lo que pasó con este joven. No sabemos si murió quizás en un accidente o en los vicios, o murió, se suicidó. No sabemos qué pasó con este joven. Porque la historia ahora es tu historia.
Este llamado ahora es tu llamado. Esta experiencia ahora es tu experiencia. ¿Cuál será tu respuesta? Quizás te irás triste o te irás feliz de este campamento. Nadie que rechaza a Dios obtendrá felicidad. Nadie que le da la espalda a Jesús puede alcanzar la felicidad en esta tierra. Alcanzarás quizás una felicidad mundanal, pero es una felicidad efímera, es una felicidad temporal, es una felicidad que se esfuma cuando pasa la emoción. Pero Cristo te ofrece una paz verdadera, te ofrece un proyecto de vida especial y Él quiere hacer de ti jóvenes pescadores de hombres. ¿Por qué Satanás teme tanto a la juventud? ¿Por qué Satanás tiene miedo cuando un joven decide empacar su maleta e ir a un campamento juvenil? No quiero hablar yo, quiero citarlo del Espíritu de Profecía. Mensajes para los jóvenes, página 202. Satanás es un enemigo vigilante, atento a su propósito de inducir a los jóvenes a una conducta enteramente contraria a la que Dios aprobaría. Escucha esto. Él sabe perfectamente que nadie puede hacer tanto bien como los jóvenes y las señoritas consagrados a Dios. ¿Cuál es el terror de Satanás? Un joven consagrado, un joven que se pone al servicio del Señor, un joven que decide entregar su vida a Dios. Es una bomba mortal, porque es un agente ganador de almas. Los jóvenes, si fueran correctos, podrían ejercer una poderosa influencia. Satanás sabe el potencial que tú tienes. Él sabe lo que Dios puede hacer contigo. Por eso busca 1000 obstáculos para que tú te detengas. Busca quizás que un líder te mire mal. Busca quizás que un pastor en medio de sus ocupaciones quizás no te habló bonito. Quizás no te trataron bien en la iglesia. Quizás pasó algo en la iglesia que te lastimó. Y entonces decides dar la vuelta como el joven rico y darle la espalda al Señor. Pero son trampas de Satanás, porque Él sabe el potencial que tú tienes. Oh, mis hermanos, si todos nosotros nos entregáramos al Señor y dijéramos hoy: Señor, toma mi vida, úsame, impactaríamos Nicaragua, impactaríamos Somoto, impactaríamos la iglesia a la que perteneces. Dios quiere impactar la vida de muchas personas contigo. Él quiere usar tu sonrisa, quiere usar tu música, quiere usar tu fuerza, tu valentía, tu belleza como herramientas para poder esparcir este evangelio al mundo entero. Los jóvenes deberían preguntar, dice el testimonio: Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la pregunta que tenemos que hacer en este momento. Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Señor, me has dado juventud, me has dado fortaleza. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo puedo honrar y glorificar tu nombre en la tierra? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Ya le preguntaste al Señor? ¿Ya le dijiste en esta hora: Señor, ¿qué quieres que haga? Si no lo has hecho, por favor, hazlo en este instante. Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? La inspiración dice: si cada uno de nosotros fuéramos misioneros vivos, el mensaje para este tiempo sería rápidamente proclamado en todos los países, en toda nación, en toda tribu, en toda lengua. Querido joven, no tengas miedo de trabajar por Cristo Jesús. Estando en la universidad, recibí una carta de la escuela misionera. Cuando leí esa carta, era una invitación para poder ir a estudiar. Yo dije: pero estoy en la universidad, tengo 2 trabajos, vivo con mi familia, hago lo que quiero. ¿Para qué voy a ir por allá? Es lo que presenta. El enemigo estaba acá susurrando: David, ¿para qué vas a ir por allá? Luego oré al Señor y el Señor dijo: David, tienes que ir a la escuela misionera. Llegué a la escuela misionera, empecé mi preparación con Dios, pero yo quería en la universidad viajar. Yo quería ir a otros países y trabajar.
no en las cosas de Dios, en mi profesión secular. Y el enemigo me decía: David, si vas a la escuela misionera, entonces tus planes, tus sueños se van a estancar. ¿Alguien ha pasado? ¿Alguien ha sentido ese susurro de Satanás? Si te entregas a Dios, vas a ser infeliz. Si te entregas a Dios, vas a ser aburrido. Si te entregas a Dios, vas a perder tu libertad. No vas a ser feliz. No vayas. No vayas. ¿Alguien lo ha escuchado? Sí. Sé que muchos lo hemos escuchado, porque yo lo escuché. El enemigo no quería que yo fuera a prepararme. Al pasar de los años, hermanos, Dios me ha permitido compartir el Evangelio en algunos países y he comprendido que tienes que soltar para que Dios te dé. Tienes que entregar tu vida, entregar tus temores, y el Señor cumplirá tus sueños en su momento y de su manera. He conocido muchos amigos, he hecho grandes lazos de amistad y ampliado mi círculo de amigos y de familia espiritual, y me doy cuenta que Dios no olvidó mis sueños, que Dios no olvidó mis planes, sino que los ajustó en su momento y con su propósito. Querido joven, sé que tienes muchos sueños, muchos planes en tu vida, pero no escuches el susurro de Satanás. No permitas que el enemigo te lleve a pensar que te vas a frustrar si te entregas al Señor. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida si tú te entregas en sus manos. Quiero ir avanzando en una conclusión, presentando algunos personajes en la Biblia que se entregaron al Señor y tenían un común denominador. Veamos el primero. El primer personaje lo encontramos en Apocalipsis 1:1 y es el apóstol Juan. Vamos a leerlo completamente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a los siervos las cosas que debía suceder, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cuál era el título que se puso Juan? Siervo de Jesucristo. Veamos otro. Tenemos a Pedro, segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Qué título se puso? Siervo de Jesucristo. Número 3, Pablo, Romanos 1:1. ¿Qué título tenía él? ¿Cuál se puso? ¿Cuál era su credencial? Dijo Pablo, siervo de Jesucristo. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, el título que recibimos en la iglesia cuando nos entregamos al Señor es siervos. Es siervos. ¿Qué hace un siervo? El siervo, hablando en términos seculares, según el diccionario Strong, dice que era un esclavo, que es un calificativo de sujeción y subordinación, porque ellos comprendieron que aceptar al Señor era sujetarse al Señor, era ser esclavos de Jesucristo. Ellos comprendieron que entregar su vida a Dios era morir a sí mismo y permitir que el Señor dominara su vida. Quizás tienes miedo de ser siervo de Jesucristo. Quizás el enemigo pone esa intimidación en tu vida que te limita a convertirte en un esclavo de Jesucristo. Pero ser esclavo de Jesucristo es tener el mejor jefe, es tener el mejor amigo, es tener el mejor empleo. Ser esclavos de Jesucristo es una vida la segura, porque tienes aquel que conoce el porvenir. ¿Qué hace un siervo? Un siervo sirve a los demás. Esa es la invitación que Dios nos hace. Necesitamos servir con nuestra juventud. Necesitamos entregarnos a Dios. Quiero mostrar una estadística, si alguien me apoya para ponerla en pantalla. Y es la condición del mundo actual en términos religiosos. Vamos una atrás y vamos a observar en un círculo esta escala de religiones. Y esta escala dice que el 33% del mundo se considera cristiano.
Además dice que el 20% se considera musulmán, el 13% del mundo se considera hindú, el 6% budista y el 13% pues otras religiones. Y el 14% pues deciden no creer en nada. Quiere decir que 1 de cada 3 cree en el Señor Jesucristo. Pero en ese 33%, vamos a avanzar, nos vamos a encontrar que no todos aceptan el mensaje que nosotros tenemos, sino que ese 1 de cada 3 está fraccionado en diferentes formas. Por ejemplo, miren esta escala de Nicaragua. Esto es Latinoamérica, pero quiero que nos fijemos en esta de Nicaragua. El 40% de Nicaragua se consideran católicos, el 28% evangélicos y otros porcentajes en ninguna religión. O sea que se sigue sesgando, se sigue cerrando el grupo. Solamente contamos de ese 1%, de ese 1 de 3, pues no todos van a aceptar a Cristo Jesús, sino que se van chiquitando cada vez más las posibilidades de tener éxitos en términos evangelísticos, porque la gente tiene otros horizontes. Pero quiero presentarte algo. Este pasaje va a aterrizarnos. Si nosotros queremos que Jesús venga a la tierra, tenemos una función que cumplir. Mateo 24:14 dice: y este evangelio será predicado en todo el mundo. Tiene que ser predicado en Somoto, en Estelí, en Managua. Bueno, no conozco el nombre de más ciudades, pero tiene que ser predicado también en Panamá, tiene que ser predicado también en Argentina, también en África. Necesitamos jóvenes que se animen a trabajar por Dios, jóvenes que sientan ese fuego en su corazón para poder presentar este evangelio a otras personas. El pastor Pablo, la semana pasada me decía: David, tenemos 16 islas en el Caribe y necesitamos jóvenes que quieran ir a predicar. Me dijo: por favor, si conoces un joven consagrado, un joven que quiera entregar su vida al Señor, por favor mándamelo, porque queremos mandarlo a una isla del Caribe para que predique. Pero el enemigo pone distractores en la vida, y entonces tenemos otros horizontes y no tenemos tiempo para trabajar por Dios. Yo quiero concluir este tema con una historia especial. Hace mucho tiempo existió un grupo de personas que eran conocidos como los moravos. Este grupo de personas eran creyentes al Señor, eran personas que amaban hacer el bien, leer las Escrituras, amaban predicar el Evangelio en diferentes lugares. Eran tiempos difíciles, tiempos de esclavitud, y llega una carta en donde se les cuenta cómo había una isla de Santo Tomás en el Caribe, donde habían miles de africanos que estaban cerca de ser vendidos a diferentes países. Aquellos misioneros sintieron ese dolor en su corazón. Eran jóvenes, y entonces ellos tomaron una decisión. Tomaron la decisión de ir a esa isla para poder predicar el Evangelio del Señor. Cuando ellos toman esta decisión, la gente les dice: están locos, ustedes no pueden ir a esa isla, no pueden ir a esa isla. ¿Saben por qué? Porque la única manera de entrar a esa isla era convirtiéndose también en esclavos, era compartir la suerte de aquellos africanos. Tenían que vender su vida a aquel portugués dueño de esos africanos. Pero aquellos jóvenes sentían ese fuego en su corazón. Ellos querían predicar la verdad y no les importaba negarse a sí mismo. No les importaba poner a un lado sus proyectos seculares, porque el amor de Dios ardía en sus corazones. Ellos querían predicar, y entonces ellos se entregaron por amor y vendieron su juventud. Se vendieron como esclavos para poder salvar y predicar a aquellos africanos que iban a morir en la esclavitud sin conocer
que había esperanza de salvación. Cuando les preguntaron a aquellos jóvenes por qué lo hacían, ellos dijeron: lo haremos para que el Cordero reciba la recompensa por su sacrificio. Querido joven, esta historia se repite hoy, ya no con africanos, sino con diferentes nacionalidades. El mundo se encuentra en esclavitud, el mundo se encuentra a punto de morir, y Dios necesita jóvenes valientes que estén dispuestos a decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Solamente allí tendrá sentido nuestra juventud, cuando nosotros valientemente entregamos nuestra vida al Señor, como aquellos jóvenes moravos, y decimos: quiero ir a entregar un volante para que el Cordero reciba la recompensa por su sacrificio. Quiero rescatar a mis amigos que se están perdiendo en las drogas. Quiero rescatar a mi familia, a mi primo, a mi prima que no conoce el Evangelio. Yo no sé quién se está perdiendo cerca de ti, y tú tienes la oportunidad de lanzar aquel salvavidas del Evangelio. Dios llama a aquellos jóvenes que puedan responder también valiente a aquel llamado. Isaías escucha ese concilio celestial donde la deidad se pregunta: ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías humildemente dice: heme aquí, envíame a mí. Querido joven, Dios quiere usarte, pero tú necesitas ser siervo de Jesucristo. Hoy vamos a entregar nuestra vida al Señor y vamos a doblar rodillas y decirle: oh Dios, usa mi juventud, usa mis fuerzas para tu servicio. Yo quiero orar por ti. Vamos a estar de rodillas y vamos a hablar al Señor.